solicitado suspender esa condena impuesta por el Tribunal Supremo, no solo para Griñán, sino para esos 7 exaltos cargos de la Junta de Andalucía condenados por malversación. Además, muy buenas tardes, esta resolución por parte del tribunal permitiría presentar un recurso de súplica para el que solo le restarían 2 días a Griñán y que sería la única baza con la que contaría para evitar esa entrada en prisión. De lo contrario, en el caso de que ocurriera que el juzgado rechazara presentar ese recurso, contaría ahora con 10 días para entrar en prisión y sería la primera consecuencia penal de este caso de los ERE, la macrocausa que 12 años después tendría, como les decimos, las primeras consecuencias, y se trata, como no, de uno de los casos de corrupción más sonados en toda España. Con esta cuenta atrás ya iniciada, cada hora, cada día cuenta, así que estaremos muy pendientes a lo largo de este informativo. Hoy, por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, continúa en Egipto en el marco de la celebración de esa cumbre del clima de las Naciones Unidas, por lo que ha presidido el Consejo de Gobierno de manera telemática. En él se ha aprobado el certificado Carbono Cero, una apuesta por la sostenibilidad con sello andaluz que Moreno ha dado a conocer ante el resto de países. Mientras todos los países miran al conflicto en Ucrania, la escalada de tensión ha adquirido un nivel mayor y preocupante. Llegan misiles rusos a Polonia provocando 2 muertos. Es la primera vez que un proyectil pasa las fronteras europeas. Los líderes mundiales mantienen la calma mientras se esclarece cómo ha ocurrido, pero sin duda Putin ha pisado la línea roja. En deportes veremos la llegada de la selección española a Jordania para disputar el último amistoso previo al Mundial. Además, analizaremos más detalles que nos está dejando la Copa del Mundo, como la llegada a Qatar de Inglaterra en un avión llamado Arcoiris en reivindicación por los derechos LGTBI, o por ejemplo las camisetas olvidadas por la selección ganesa. Todo ello será, como siempre, tras la información en los deportes. Antes toca desarrollar todos esos titulares y el resto de la información que tenemos por delante. Comenzamos. Pues vamos con lo último sobre el caso de los ERE. El ingreso en prisión de Griñán, Chávez y el resto de condenados se acelera. La audiencia de Sevilla ha denegado el recurso de las defensas para evitar la cárcel y si tampoco prospera el recurso de súplica, tendrán que entrar en prisión en 10 días. La sección primera de la Audiencia de Sevilla ha dictado un auto en el que deniega la suspensión de las penas privativas de libertad mientras se tramita el indulto solicitado por 8 de los 9 condenados a cárcel por el denominado caso ERE, entre ellos el expresidente socialista de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En paralelo, acuerda la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad de 3 años impuesta al exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Juan Márquez, mientras se tramita su solicitud de indulto. Así, la sección primera de la audiencia deniega suspender las penas de cárcel que pesan sobre Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el también exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barbera. Una macrocausa abierta hace 12 años que parece estar más cerca de resolverse definitivamente, aunque podría dar un giro con esa reforma del delito de malversación que el Gobierno central parece que estaría dispuesto a realizar y que podría rebajar la pena de Griñán. El consejero de la presidencia de la Junta, Antonio Sanz, ha dicho que es un hecho gravísimo y que no vale todo en política. Es grave que el señor Sánchez pretenda que quede impune el robo del dinero de los parados que tuvo el dinero gestionado a través de los ERE y que ha tenido una condena bastante grave por parte del Tribunal Supremo. Por lo tanto, es grave, muy grave, es intolerable, es inaceptable desde la perspectiva de la credibilidad del Estado de Derecho, el sostenimiento del Estado de Derecho, que un gobierno mercadee con el Código Penal simplemente para mantenerse en el poder. Creo que no vale todo en política, no vale todo del gobierno y se está haciendo un daño irreparable, grave por parte del gobierno Sánchez a la confianza en el Estado de Derecho, evidentemente que es el que nos dimos a través de nuestra Constitución y que demuestra este gobierno que está dispuesto a cualquier precio, a cualquier cosa
por tal de mantenerse en el poder. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un certificado llamado Carbono Cero que persigue reconocer a las empresas que se comprometan a reducir las emisiones de carbonos y desarrollar iniciativas de reforestación en toda la comunidad. Aprobación que coincide con la cumbre del clima en Egipto, en la que sigue presente el presidente andaluz Juanma Moreno. Ayer ya dio a conocer esta aprobación ante todos los líderes internacionales. La Junta de Andalucía ha tomado la iniciativa para apoyar y distinguir la lucha proactiva frente al cambio climático de las organizaciones y la sociedad andaluza. Se trata de la creación del sello Carbono Cero, con el que la Junta distinguirá a aquellas entidades y eventos que logren alcanzar la emisión neta nula de emisiones difusas de gases de efecto invernadero. Y en gran medida es muy difícil producir todavía emitiendo carbono cero, pero sí puede corregir esa acción, pues ayudando a reforestar grandes masas que tenemos que reforestar en Andalucía. Este compromiso a que no se degrade más el medio ambiente es fundamental, por lo que ponen en marcha medidas motivadoras y no punitivas ni castigadoras. Además, Moreno ha destacado el papel que deben tener las regiones y las ciudades en la forma de frenar el cambio climático. Pedir a todos, ¿no?, a la Comisión Europea, a Naciones Unidas, a los propios estados, que den mucho más protagonismo, que hagamos que las regiones y las ciudades tengan un protagonismo esencial en esta lucha contra el cambio climático. Solo desde lo local, desde la acción local que cada uno podemos emplear en nuestros territorios, podemos hacer una acción global. Las empresas y organizaciones interesadas con actividad en Andalucía pueden solicitar de manera voluntaria la inscripción en el registro del SACE de sus informes de emisiones de gases de efecto invernadero anuales. Antes de continuar con la información en Andalucía, miramos a la actualidad internacional que hoy es prioritaria y de la que estamos muy pendientes después de esos misiles rusos que han traspasado la frontera de Ucrania, produciendo 2 muertos en Polonia. El hecho de ser un accidente o una estrategia intencionada de Putin es determinante. Podría marcar el inicio de una tercera guerra mundial. De momento, prudencia por parte de los líderes mundiales. Al menos 2 personas han muerto en la localidad polaca de Cebodów, en la provincia de Lublin, cerca de la frontera con Ucrania, tras el posible impacto de 2 cohetes perdidos, según ha adelantado la emisora local de radio ZET. En el marco de este incidente, el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ha convocado al Comité de Seguridad Nacional y Defensa del Consejo de Ministros de carácter extraordinario, según ha adelantado el portavoz del gobierno, Piotr Müller, en Twitter. De igual manera, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha convocado también este martes el Consejo de Defensa del país a raíz de este incidente, según ha informado el portavoz del gobierno húngaro, Zoltán Kovács, en Twitter. Por el momento, el Pentágono no ha podido confirmar si 2 misiles rusos han impactado o no en territorio polaco. El portavoz del mismo, el general Pat Ryder, ha afirmado que aún no tienen información suficiente. Desde Moscú, según recoge la agencia TASS, han afirmado que se trata de una provocación, asegurando que el ejército ruso no ha realizado ataques a objetivos cerca de la frontera entre Polonia y Ucrania, a la par que ha incidido en que las fotografías de los restos de misiles demuestran que no son armas utilizadas por Rusia. Escalada de tensión por la guerra en un día en el que el G20 afronta la segunda y última cumbre y donde los líderes mundiales analizan este conflicto. Allí está presente el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que ha pedido cautela tras lo ocurrido en Polonia. Un comunicado también de expresión de apoyo y solidaridad a Polonia mientras se investigan los hechos que han provocado la muerte de 2 ciudadanos polacos esta misma madrugada y finalmente un comunicado de apoyo y solidaridad con Ucrania y con el pueblo ucraniano frente a la guerra de agresión que están padeciendo desde el pasado mes de febrero. Hemos acordado también que vamos a seguir coordinándonos para abordar los próximos pasos. He manifestado también dentro de la sala que la unidad de la Unión Europea y de la OTAN en relación con esta guerra sigue siendo nuestra principal fortaleza. Más apuntes de la información internacional porque Donald Trump ha anunciado su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024. El expresidente de Estados Unidos, de 76 años de edad, ha hecho público lo que ya se esperaba cuando avanzó que haría un anuncio muy importante. Lo ha hecho en un discurso de 50 minutos de duración que siguió las normas generales de sus intervenciones públicas. Toques de humor, ni una sola medida de gobierno, política de Estado o promesa electoral. Trump en estado puro.
Ahora inicia la carrera otra vez hacia la Casa Blanca pese al rechazo de los suyos, el Partido Republicano, que creen que era el momento de dejar la era Trump a un lado. En nuestro país, la aplicación de la ley del solo sí es sí, que ha reducido la condena del abusador de un menor en Madrid, ha reavivado la guerra entre el gobierno y la oposición y ha creado grietas dentro del propio gobierno de coalición. En el PSOE están dispuestos a revisar la ley, pero desde Podemos aseguran que se trata de una aplicación machista por parte de los jueces. La ley del solo sí es sí provoca los primeros efectos. Rebaja varias sentencias de agresiones sexuales. Hasta ahora, 11 jueces de Madrid y 3 de La Coruña han firmado 5 resoluciones judiciales en las que se ha reducido la condena a agresores sexuales en aplicación de la reciente Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado en declaraciones que el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen la ley de forma defectuosa y el Gobierno trabajará en unificar los criterios para garantizar el cumplimiento de la misma. Como les digo, el problema que tenemos es que hay jueces que están incumpliendo la ley y ya les les explicaba que Naciones Unidas ya nos alerta de que esto puede ser así, de que el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley, que la interpreten erróneamente y que además ese machismo compromete la integridad y la imparcialidad de los sistemas de justicia, y eso se trabaja con formación obligatoria, que es lo que prevé la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, e insisto, como ya ha dicho el presidente, lo que haremos será también confiar en que se unifiquen los criterios. La parte socialista del Gobierno afirma que se debe estudiar con detenimiento la norma, defendiendo su carácter vanguardista y que es una de las grandes conquistas del movimiento feminista de nuestro país. Pues concretamente creo que después de alguna sentencia, ¿no?, que al parecer se han dictado al amparo de la ley, creo que se requiere estudiar esta cuestión, estudiar las sentencias con detenimiento y estudiar el texto legal, porque evidentemente no era el objetivo de la ley. La ley eliminó el delito de abuso sexual e introdujo que todo acto sexual sin consentimiento es una agresión y redujo también las penas mínimas. Solo un día después de ser convocado, el paro indefinido de los transportistas es suspendido. La Plataforma Nacional en Defensa del Sector dice que se han enfrentado a una auténtica persecución, acoso y coacciones. La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera ha decidido suspender los paros que habían convocado a partir de este lunes tras el escaso éxito de la primera jornada. Los paros, que no estaban respaldados por ninguna de las entidades que forman parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera, apenas tuvieron repercusión a lo largo del día de ayer, a diferencia de la movilización de marzo, cuando se produjeron importantes alteraciones en los nudos logísticos, los puertos o los pasos fronterizos. El paro arrancó con una manifestación que recorrió ayer el centro de Madrid y culminó frente al Ministerio de Transportes. Ya por la tarde, Plataforma decidió continuar con la huelga. El paro ha sido rechazado por el Gobierno y las asociaciones mayoritarias del sector del transporte, así como por las principales organizaciones de la cadena agroalimentaria, además de la hostelería, que han reclamado seguridad y garantías para el abastecimiento. Desarticulada la mayor red de tráfico de hachís de España, con integrantes en Andalucía. Han sido detenidas 10 personas en Almería, Málaga, Ceuta y Barcelona. La Guardia Civil ha conseguido desarticular la organización criminal al completo. La principal operación tuvo lugar en Estepona, en la provincia de Málaga. Allí, entre los detenidos, estaba un abogado especializado en casos de narcotráfico. Esta organización es hasta la fecha la mayor suministradora de hachís desde España al resto de Europa. El líder fue detenido ya en 2021. Desde entonces se ha detenido a 27 personas en el marco de esta operación. En el Ayuntamiento de Almonte, provincia de Huelva, sigue la gresca política por el caso judicial en el que se ha visto envuelto el teniente de alcalde, José Miguel Espina, para el que la Fiscalía ha pedido 5 años de prisión por los daños causados en las dunas fósiles de Doñana. La oposición pide al PSOE aclarar si está expulsado del partido. La concejal independiente en el Ayuntamiento de Almonte, Cristina Medina, ha registrado una pregunta dirigida a la alcaldesa Rocío del Mar Castellano sobre la situación real en la que se halla el teniente de alcalde José Miguel Espina, para el que la Fiscalía de Huelva ha solicitado 4 años de prisión por los daños causados por una obra en las dunas fósiles del Monumento Natural de Médano del Asperillo, en el Espacio Natural de Doñana, en verano de 2019, y 15 de inhabilitación por presunta prevaricación.
Y es que el Partido Socialista almonteño difundió ayer un comunicado en el que anunciaba que hace aproximadamente un año Espina fue suspendido de militancia por ello. Sin embargo, a fecha de hoy, la concejal independiente en el ayuntamiento de esa localidad desconoce que el Partido Socialista haya realizado los trámites para que el acusado deje de formar parte del Grupo Socialista en el consistorio. Por ello, Medina solicita a la alcaldesa que aclare si Espina sigue perteneciendo al Grupo Municipal Socialista o, por contra, es un concejal no adscrito de la Corporación Municipal almonteña. La situación de Espina ha provocado indignación en la política almonteña, ya que algunos han pedido de forma reiterada al Partido Socialista que aplicase el código ético al concejal almonteño, dada su imputación y la gravedad de los hechos por los que se ha sentado en el banquillo de los acusados. Extenda Global 2022 reúne en Málaga a más de 1 millar de expertos sobre comercio exterior en Andalucía. Serán 2 jornadas por las que pasarán representantes de la red exterior de Extenda de hasta 43 países. Hoy ha sido la inauguración. Mar Portillo. Así es, el encuentro va a tener lugar hoy y mañana aquí en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Se trata del mayor encuentro de comercio internacional de Andalucía, que después de 2 años sin poder celebrarse por la COVID, esta es la edición número 18 y se espera que participen más de 1 millar de profesionales del sector con el fin de acercar las empresas andaluzas entre sí. Va a haber reuniones business to business con representantes de los 63 países de la red exterior de Extenda. En el programa se cuenta con 29 conferencias y va a haber unas 1.200 reuniones aproximadamente, donde estos profesionales pueden compartir ideas de negocio, oportunidades y sobre todo las claves del comercio internacional. También hay 34 stands con información específica sobre el tema. El acto lo ha inaugurado la consejera de Hacienda, Economía y Fondos Europeos, Carolina España, junto con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, y el presidente del Consejo Andaluz de las Cámaras de Comercio, Javier Rojas, junto con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Gracias, Mar. Sobre esta edición de Extenda Global habló el delegado de Economía de la Junta en Málaga, Carlos García, en el programa Hola Andalucía de esta casa. Resaltó la importancia del crecimiento exterior y el récord de exportaciones andaluzas durante el año pasado. Pues el objetivo es el conseguir que nuestras empresas aumenten su presencia en el exterior, como ya ha venido ocurriendo este año. Este año, el 2021, se cerró con unas exportaciones récord para Andalucía. En lo que va de año, el mes de agosto ha sido también el mejor agosto de la historia, con más de un 53% de incremento. Y pues creemos que con la celebración de esta feria pues vamos a seguir creciendo, que es lo importante. Nosotros Andalucía tiene que estar en todo el mundo, y la empresa andaluza tiene que estar en todo el mundo, ¿no? El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, cree que es difícil batir la candidatura a la Agencia Española de Inteligencia Artificial de su ciudad. Cuenca está convencido de que Granada es la mejor propuesta. Es difícil, desde el punto de vista objetivo, con datos concretos, batir una propuesta tan sólida. Desde el punto de vista académico, son datos objetivos, de las 3 mejores de toda Europa. Desde el punto de vista del desarrollo de ecosistemas, grandes, pequeñas empresas, medianas, que están ya generando riqueza en nuestra tierra. Y tercero, si lo hacemos desde el punto de vista de mejorar, de impactar, de transformar entornos que lo necesitan y que atesoran estas capacidades, es imbatible la propuesta. La Asociación para el Progreso de la Dirección, celebrada este miércoles y mañana jueves en Sevilla, su 6º Congreso Internacional, reúne a más de 2.000 directivos que participan en esta cita, que ofrece un amplio programa de sesiones y temáticas bajo el lema general de Empresas con Duende. Así es, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Marifran Carazo, ha presentado el proyecto de reforma integral para la estación de autobuses de Plaza de Armas en Sevilla, uno de los centros de transporte, según ha dicho la consejera, más importantes de toda Andalucía. Además, Carazo ha aprovechado la ocasión para hablar de la firma del convenio para la nueva línea de metro de Sevilla.
A lo largo de 2023 vamos a poder acometer esta gran reforma, rehabilitación, adaptación de la estación de Plaza de Armas con un presupuesto de 3,3 millones de euros. Claro que va a dar comienzo la construcción de la línea 3 del metro de Sevilla, gracias al Gobierno de la Junta de Andalucía, que decidió en su momento sacar el ramal técnico del resto de la planificación de la infraestructura, de su trazado, y es por tanto que en el día de ayer se celebró una nueva mesa para adjudicar ese proyecto. En cuanto se firme el contrato, pues podremos empezar el ramal técnico, que cuenta con un presupuesto de 8 millones de euros y es la primera fase, el primer tramo de esa línea 3 del tramo norte del metro de Sevilla para afrontar su construcción. Yo espero que sea a principios de año. Como hemos visto, la nueva línea de metro para Sevilla ya una realidad, lo ha confirmado, como han escuchado, la propia consejera Marifran Carazo en la presentación de las obras de la estación de autobús Plaza de Armas de la ciudad. Y este miércoles 16 de noviembre es el Día Internacional del Flamenco, en conmemoración de la fecha en la que el flamenco fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, un día muy celebrado en Andalucía, Rafa Cortegana, con un sinfín de actividades, ¿no? Buenas tardes, sí, hoy se cumplen esos 12 años desde que se declarara ya por parte de la UNESCO ese bien inmaterial. Es un patrimonio único el que tenemos en Andalucía, el que tenemos en lugares como en el que nos encontramos. En esta Escuela Internacional de Arte Flamenco, en esta fundación, Cristina Geren es uno de los organismos que forman parte dentro de ese programa, un programa de actividades muy completo que ha hecho el Instituto Andaluz de Flamenco y en el que se reúnen pues un total de alrededor de unas 129 actividades entre el día 1 que empezaron y hasta el día 30 de noviembre, donde incluyen, por ejemplo, algo muy importante que va a tener lugar hoy en toda Andalucía. Es lo que han llamado llamadas al flamenco, desde lugares emblemáticos como el Tajo de Ronda, como el Museo de Artes y Costumbres, como la Alcazaba también de Málaga. Van a hacerse esas llamadas desde las 6 de la tarde hasta las 6 y 17 minutos. Es el tiempo que tarda en atardecer en Andalucía y es esa acción, como digo, de la llamada del flamenco, pero también hay entregas de premios, hay actuaciones en las peñas, hay espectáculos infantiles, encuentros de profesionales. A todo ello se suman esas 22 actividades de los conservatorios de danza y de música de toda Andalucía, como estas puertas abiertas que también se está teniendo lugar en esta Fundación de Cristina Geren. Como decimos, es una efeméride el duodécimo aniversario de la inclusión del flamenco en esa lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto es solamente un punto y seguido a todas esas actividades que se tienen que hacer alrededor de la declaración del flamenco, algo que siempre ha sido universal, pero que ahora tiene ese sello de calidad. Gracias, Rafa Cortegana. Hoy es también el Día del Patrimonio Mundial, una fecha muy especial para la ciudad de Antequera, en el corazón de Andalucía, declarada en 2016 Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En un día tan importante, Eduardo Villalón, se han dado a conocer muchas actividades para conocer Antequera, ¿no? Este miércoles 16 de noviembre en Antequera se han preparado multitud de actividades para conmemorar el Día Internacional del Patrimonio Mundial y por eso me encuentro en uno de los puntos más céntricos y turísticos de la ciudad, en la Plaza San Sebastián, porque entre todas esas actividades que se han preparado destacan las visitas guiadas para conocer ese rico patrimonio que tenemos en Antequera, tanto a nivel monumental como cultural y también artístico. Hay un programa en el que en diferentes puntos de la ciudad se están organizando visitas guiadas, tanto en el Torcal, en los Dólmenes, como esta que nos ocupa ahora, que es por el centro histórico. Vamos a hacer una visita de aproximadamente 2 horas y nos vamos a pasear, vamos a recorrer las principales calles de todo el casco antiguo. Ese corazón que, por la lista que tengo de los participantes, son tanto foráneos como locales, ¿no? Con lo cual siempre hay un interés por parte de la gente que participa en estas visitas de conocer realmente de la mano de un guía local qué pasó y por qué es importante, ¿no? Y qué cosas son necesarias o nos gustaría descubrir de nuestra ciudad o de la ciudad que visitamos. Yo pienso que sí, que está totalmente recuperado ese sector del turismo cultural que tan importante es para una ciudad cultural como Antequera, ¿no? De Burgos. Veníamos a hacer la visita del Torcal, que es la segunda vez que lo hacemos y no hemos podido ver nada. Hay una niebla tremenda, entonces digo, vamos a ver Antequera. Y ese es el motivo de aparecer aquí. Y la verdad es que nos ha sorprendido por el tamaño, la Alcazaba, ya hemos visto la Alcazaba. Ahora vamos a hacer una visita guiada y bien, nos ha sorprendido. Nos han dicho, además, que había una visita gratis por ser el día y vamos a aprovecharlo, claro, a pasar la mañana aquí. Principalmente porque estamos en Benalmádena y todos los días recorremos algún pueblecillo interesante o bonito de la zona. Así nos gusta mucho conocer los interiores. Supongo que un poco de arte y una ciudad bonita seguro, sin duda.
La previsión del tiempo para este jueves 17 de noviembre se presentará con cielos poco nubosos en el litoral mediterráneo, nubosos o cubiertos en el resto, de nubes bajas y brumas durante la mañana y con precipitaciones. Las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas volverán a ir en ascenso. Los vientos serán del oeste o suroeste, fuertes en el litoral mediterráneo oriental. Esta es la fotografía del tiempo que nos llega desde Almería, en la comarca de Níjar. Nos hace llegar Tomás Luque, un atardecer, como ven, sobre un pueblo blanco de esta preciosa comarca. Muchas gracias por hacernos llegar su fotografía. Tienen, como siempre, en pantalla el teléfono WhatsApp al que pueden hacernos llegar el resto de panorámicas desde cualquier punto de Andalucía. Como siempre, saben que continúa la información tras estas noticias a través de nuestras redes sociales, nuestra web 101tv.es o nuestro canal de YouTube. Pueden consultar ahí toda la programación. Y hoy nos despedimos, como no puede ser de otra manera, con el Día Internacional del Flamenco. El flamenco no es solo el cante o el baile, el flamenco es sin duda una seña de identidad de Andalucía. Y cómo no despedirnos con ello, haciendo gala de ese carácter andaluz que tiene el flamenco, conocido en el mundo entero. Y nos podríamos despedir diciéndole feliz Día del Flamenco, pero mejor que lo digan ellos, los muchos artistas que hay en Andalucía y que hoy han dedicado unas palabras por este Día del Flamenco. Muchas gracias por estar ahí. Nos vamos con ello, con el flamenco y después los deportes. Hola, soy Andrés Cansino, guitarrista flamenco de Málaga. Quiero mandar un saludo y las felicitaciones por el Día del Flamenco, por nuestro orgullo. Hola, buenas tardes. Soy Bonela Hijo, cantador de flamenco, y quería mandar un fuerte abrazo a todos los que nos gusta el flamenco, todos los aficionados, todos los artistas. Vamos. Buenas noches. Soy Manuel de
Escala Jordania, así protagoniza Deportes 101 la selección española en el día de hoy con su llegada al país jordano para enfrentarse a la selección nacional en el día de mañana jueves en lo que será el único amistoso de La Roja previo al Mundial de Qatar. Salieron a eso de las 3 de la tarde del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid y llegaron pasadas las 8 de la tarde, hora en la península ibérica, a las 10:15 hora jordana. Una selección española que ya se prepara para desembarcar en Qatar después de este encuentro en el que ya podremos ir sacando también los primeros apuntes de esta selección, en la que imaginamos que la hoja de ruta será muy parecida a lo visto en la Eurocopa del año pasado y también en la Nations League. Veremos la llegada de Inglaterra a Qatar y la despedida, cómo fueron recibidos por el príncipe William antes de partir en dirección a Doha. Además, llegaron con un avión bajo el nombre de Rainbow en reivindicación por el colectivo LGTBI+, ya saben, y los derechos que tienen los homosexuales en ese país, en el que incluso son perseguidos. Analizaremos el mercado de fichajes porque la Liga Santander ha parado por el Mundial, pero lo que no se ha detenido es el humo en las oficinas, que muchas están que arden. El Sevilla, el Málaga y el Cádiz ya están con el casting para el mercado de fichajes. Y Rafa Nadal se despide de Turín tras el grupo del propio Rafa Nadal, un hecho que además asegura el número 1 del mundo para Carlos Alcaraz al final de la temporada. Pero vamos a empezar desde Amán. Allí la selección española aterrizó en el día de ayer para ese encuentro amistoso, el único antes del Mundial, que va a disputar ante la selección de Hamad Hamad. El conjunto de la selección española ya está a unos kilómetros de Qatar. La selección española ya está en Jordania para disputar el único amistoso previo a la Copa del Mundo de Qatar. La Roja aterrizó pasadas las 10 de la noche, hora local, y después de 3.645 kilómetros en el aire, la expedición pisó tierra y se dirigió al hotel de Amán, en donde se alojará estos días. Pero todo comenzó a la salida de la ciudad de fútbol de Las Rozas, cuando todos y cada uno de los empleados de la Real Federación Española de Fútbol despidieron con un gran aplauso a los integrantes de la expedición, que incluso se tomaron una fotografía de familia en la misma pista del aeropuerto madrileño. Hoy será el turno del primer entrenamiento en el suelo jordano, previo al choque ante el combinado nacional dirigido por Adnan Hamad. Un encuentro en el que podremos sacar las primeras conclusiones de lo que planea Luis Enrique, aunque es de imaginar que no modificará la hoja de ruta mostrada en la Euro o en la fase final de la Liga de Naciones. Una vez disputado, la selección pondrá rumbo definitivo hacia la Qatar University de Doha para concentrarse de cara al debut ante Costa Rica el próximo miércoles 23. La luchoneta ya ha despegado con la ilusión de todo un país bajo el brazo y con la Copa del Mundo entre ceja y ceja. Y seguimos hablando en clave de la selección, en clave de La Roja, y es que vamos a escuchar cómo Manuel Pellegrini, a pesar de que la selección, de que Luis Enrique no ha contado ni con Canales, ni Alex Moreno, ni Borja Iglesias, a pesar de los méritos, cómo apoya la convocatoria de Luis Enrique, incluso defiende al seleccionado. Si me pregunto a mí como técnico del Betis, sí, yo creo que varios jugadores hicieron mérito para estar en la nómina de la selección. Por otro lado, es una opinión que lo he dicho siempre, ya hay que respetar a un seleccionador nacional que está viendo todos los jugadores de todos los equipos, todos los partidos, y que le debe costar muchísimo hacer una lista, porque estamos hablando del Betis, porque es mi equipo, pero seguramente lo de la Real Sociedad, cree que habían 2 o 3 que sí merecían, lo de Atlético de Madrid, lo de Barcelona. Es muy difícil ser seleccionador nacional, tener todos los jugadores disponibles, evaluarlos y hacer una lista solamente de 25, así que no quiero en eso contradecir a Luis Enrique, porque no, él tendrá los motivos y el análisis y la evaluación de cada uno. Desde el punto de vista personal mío, creo que tanto Borja como Alex Moreno como Sergio Canales están haciendo una gran temporada.
Y del cable de Pellegrini a Luis Enrique a la selección portuguesa, que no está ni mucho menos por la labor de echarse una mano. Ya saben que en el día de ayer vimos ese reencuentro entre Bruno Fernández y Cristiano Ronaldo, compañeros en el Manchester United, y la frialdad en su saludo. Pues bien, hoy tenemos un nuevo episodio, lo van a ver. Es entre Cancelo y Joao Félix, como el lateral del Manchester City prácticamente derriba a Joao Félix en esa fea entrada, y posteriormente como Cristiano Ronaldo se acerca para calmar los ánimos del lateral derecho del conjunto Citizen. Vamos a ver cómo incluso Joao Cancelo le quita los brazos a Cristiano Ronaldo de la cara. Parece que ya no respetan tanto al bicho, y fíjense cómo Bruno Fernández y Cristiano están a apenas 1 metro de distancia y en todo momento evitan el contacto visual. Sin duda, la concentración de la selección lusa es a día de hoy un auténtico polvorín. Y de convocatoria a convocatoria, y es que la selección inglesa ya está en Qatar, lo hizo en el día de ayer, y todo después de la visita histórica, así la describía la cuenta oficial de Twitter de la selección inglesa, tildando la visita del príncipe William antes de este viaje a Qatar. Una reunión que se dio en el cuartel general de la Football Association de la FA en el remoto St. George Park, ya saben, a más de 3 horas en coche de Londres. Además, Inglaterra ha llegado en un avión Airbus de la compañía Virgin Atlantic llamado Rainbow, arcoiris, que está fletado por la FA y cuyo número de referencia es GVPRD, una abreviatura de Pride, orgullo, en clara defensa del movimiento LGTBIQ+, y con el que han aterrizado en Qatar, ya saben, un país donde las relaciones entre individuos del mismo sexo están consideradas un delito. Toque, 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 toque. Todo el mundo loco pa' que esto rebote. Toque, toque. Y ahora nos vamos también a la concentración de Qatar, puesto que parecía que todo iba como la seda en esta cuarta participación en un mundial de las últimas 5, pero lo curioso de la selección de Ghana es que llegó al país catarí con todo menos con las equipaciones para disputar el mundial, y es que incluso temían que no llegaran a tiempo para el debut del día 24 ante Portugal, pero Puma, la marca que se encarga de producir las equipaciones de la selección ganesa, ha realizado un envío prioritario hasta Qatar para evitar que se produjera ese malentendido entre los utilleros del conjunto ganés. Toque, 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 toque. Yo estoy llamando, papi, no te equivoques. El delantero del Red Bull Leipzig, Christopher Nkunku, se perderá el Mundial de Qatar por esta falta de Camavinga. Y es que en esta acción sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante el entrenamiento del día de ayer, y finalmente será Kolo Muani del Eintracht Frankfurt su sustituto. El delantero, incluso en la órbita del Real Madrid para este mercado de fichajes, llegaba en una fantástica forma tras sumar con el Leipzig un total de 17 goles en esta temporada. Finalmente, como decimos, y a pesar de estar concentrado con el Eintracht Frankfurt en Japón, el delantero Kolo Muani será su sustituto, otra baja también clave para la selección francesa, incluso que podemos sumar a las ausencias de Kanté, Pogba, Matuidi, entre otros. Y ahora vamos a hablar de la compensación que pueden recibir los equipos de la Liga Santander por simplemente tener a sus jugadores en esta Copa del Mundo 2022, y que irá en función del escalón que vayan conquistando cada uno. Por cada jugador convocado, por cada jugador presente en el Mundial de Qatar 2022, cada equipo ingresará 180.000 euros. Fíjense, simple y llanamente por caer en la fase de grupos. Si llegan a octavos,
220.000 euros por jugador, alcanzar los cuartos 280.000 y disputar la final 370.000. Pero además también hay una compensación para los clubes en los que haya militado en las 2 temporadas anteriores al Mundial, y en caso de lesión la organización se compromete a abonar unos 20.000 euros con un máximo de 28 días. Y están viendo imágenes de jugadores del Sevilla, también van a ver a Agüer Mabil del Cádiz Club de Fútbol o Guido Rodríguez Guardado del Real Betis. Y es que fíjense, el Sevilla se asegura 1.760.000 euros por la presencia de Dimitrovic, Gudel, Bono, Nesiri, Montiel, Acuña, el Papu Gómez, Alex Tellez, Delaney y Dolber, mientras que, por ejemplo, el Betis se asegura un montante de 780.000 euros por la presencia de Petzela, Guido Rodríguez, Sabalí, William Carballo y Guardado. El Cádiz, por tener a Agüer Mabil, con Australia 180.000 euros como mínimo, al igual que el Almería con Babic, que también se asegura esos 180.000. De esta forma, por ejemplo, ¿qué le conviene más al Sevilla? Pues al Sevilla le vendría una final ideal que fuera Argentina-Marruecos o bien Argentina-Dinamarca, dejando otro 1.800.000 más en la caja del conjunto hispalense, o al propio Betis, al que le interesa una final en la que esté sí o sí Argentina, y le vendría bien con Portugal, con México o con Senegal. Y hablando de selecciones, nos vamos a ir hasta la Cartuja para ver el último triunfo de la selección española femenina en este, ya saben, rocambolesco 2022, después de lo sucedido con la lista de Jorge Vilda. Pues bien, la selección española superó a Japón, como decimos, sobre el verde de la Cartuja en Sevilla, y lo hizo gracias a un tanto de Alba Redondo. Pero las chicas las chicas españolas no llevaron la voz cantante durante todo el encuentro, sino que la selección japonesa generó en torno a la portería de Misa, eso sí, sin encontrar el premio del gol. Un hecho que vamos a ver en esta siguiente acción y que sí, que se topó Alba Redondo después de aprovechar este latigazo que se topa con el larguero, y la más lista de la clase pone ese 1-0. España cierra así este 2022, que ya saben que ha tenido como protagonismo la renuncia de 15 futbolistas a la selección por la presencia de Jorge Vilda como seleccionador nacional, y que ya se pone también en modo mundial, porque el año que viene le llega el turno a las chicas de nuestra selección. Y hablando de fútbol femenino, este fin de semana se va a disfrutar el Gran Derbi en la Liga Iberdrola. Y vamos a escuchar en primer lugar a Cristian Toro, que ha estado con nuestro compañero Fran Campos analizando lo que va a ser ese partidazo. Vuelve el Gran Derbi. Esto siempre es un partido especial. Sí, claro, para nosotros es el Gran Derbi, es una oportunidad también siempre que las aficiones estén pendientes de uno. Es un partido especial en el cual da igual como la dinámica de cada uno, de los resultados, de los momentos, de las clasificaciones, de los nombres, sí de cómo llega ese día, cómo gestione cada equipo todos los momentos, y en esa línea es donde nos centramos. Y como le decía a las jugadoras, que es importante jugar con mucho corazón porque son partidos especiales, pero también con mucha cabeza de la gestión de todos los momentos del juego. Y siempre es motivo de orgullo esos partidos si salen bien, ¿no? Llega el Betis con más necesidad. Le pregunto por eso, ¿cómo está su equipo y cómo ve al rival? Sí, los últimos partidos, al final el Betis sacó los 7 puntos. En los últimos 3 partidos sacó los 6 puntos y un empate con Real Sociedad. La poca diferencia que hay en la clasificación entre los dos equipos es partido especial, diferente, y es muy importante estar conectadas y conectados en el tipo de partido que tengamos. Queremos siempre mejorar en ese crecimiento tanto en el juego como en resultados para que cada vez se enganche más gente. Y seguimos con la actualidad del conjunto de Nervión, y lo hacemos con el Chimi Ávila, el delantero del Osasuna, y suma esta temporada, en este arranque de temporada, 6 goles y 1 asistencia. Está siendo clave
para que el cuadro pamplonica sea sin duda la revelación en este arranque de temporada en la Liga Santander. Pues bien, el Sevilla ha vuelto a la carga por el atacante argentino, y es que y de uno que podría llegar a otro que podría regresar. Hablamos de Lucas Ocampos y cómo el Sevilla está cansado de que el extremo argentino apenas esté disputando minutos con la camiseta Ajaxi. Es más, el extremo argentino Lucas Ocampos ha disputado más minutos con el Sevilla en las 3 primeras jornadas de Liga, cuando todavía estaba en el cuadro hispalense con Lopetegui, que en el resto de jornadas, en esos casi 2 meses que lleva ya en Ámsterdam con el Ajax, con el conjunto Ajaxi, con el que ha disputado solo 144 minutos desde su aterrizaje. Por eso el Sevilla está cansado y Ocampos va a regresar para unirse a las filas de Jorge Sampaoli, que también cuenta con este talentoso extremo. Y seguimos con el casting del mercado de fichajes, y ahora lo hacemos con el Cádiz. Y es que el conjunto de la Tacita de Plata tiene sin duda uno de los lunares de la planificación en el lateral derecho. La lesión de este hombre, de Joseba Zaldúa, hace que tan solo esté Iza Carcelén en ese puesto. Por ello, la dirección deportiva cadista ha iniciado ya el casting para buscar un lateral derecho, entre los que podrían aparecer Santiago Arias, el colombiano ex del Atlético y del Granada, que se encuentra sin equipo. También, ¿por qué no?, Montoya del Real Betis, que apenas está teniendo minutos. Lo que está claro es que algo tiene que cambiar en el lateral derecho, en el que el hombre que ven en pantalla, Iza Carcelén, no tiene ni siquiera competencia. Y ahora vamos a hablar en clave blanquiazul, nos vamos a ir hasta Martiricos, porque hablando del mercado de fichajes, el Málaga Club de Fútbol va a querer ser protagonista en este mercado invernal, en esta nueva ventana de traspasos que se abrirá en apenas un mes y medio. Y el nombre propio de este mercado de fichajes tiene visos de ser Yanis Rahmani, el extremo que hoy en día tiene contrato con la Sociedad Deportiva Eibar. Es un claro candidato para reforzar el extremo de Pepe Mel, uno también de esos puntos débiles del equipo blanquiazul, que está echando en falta jugadores que sean capaces de encarar, de generar en el 1 contra 1. Y todo ello lo ve con buenos ojos la Sociedad Deportiva Eibar, puesto que apenas está teniendo minutos con los de Garitano. De ahí que se hayan acercado posturas y que a priori podamos ya incluso afirmar que Yanis Rahmani tiene visos de ser el primer refuerzo del Málaga Club de Fútbol en el mercado de fichaje. Son imágenes que nos llegan desde el anexo de la Rosaleda, y cómo el Málaga Club de Fútbol, antes del entrenamiento vespertino del día de ayer, llevó a cabo ese minuto de silencio en memoria de Leila Gallar, la hija de Alex Gallar, jugador del Málaga Club de Fútbol, y también de Ezequiel Gálvez, delegado del Benjamín A, también jugador del filial de la estación de Cártama, del Atlético Estación, que también perdió la vida en el día de ayer, tal y como hizo oficial el Málaga Club de Fútbol. Y ahora vamos a escuchar las declaraciones de Manuel Pellegrini. Ya saben que el Real Betis está en pleno stage, en pleno proceso por el parón de viaje por Latinoamérica, y después de recibir esa goleada de River, espera mucho más el técnico chileno de sus jugadores ante Colo-Colo. Y ojo, porque también Manuel Pellegrini se postula, ¿por qué no?, para dirigir la selección chilena. Siempre hay un prestigio dentro del campo de juego y a nadie le gusta perder.
También hay una realidad en los partidos amistosos, como recién decía, que uno no se puede sustraer. Uno ni hace la formación para ganar el partido, ni hace los cambios para ganar el partido, a lo mejor lo usa con mucho más utilidad de ver jugadores, darles tiempo, jugadores que no están en su momento. Los resultados en el fútbol son aciertos y errores. A lo mejor si aceptábamos, ustedes la oportunidad que tuvimos, el marcador no hubiera sido lo mismo. Más que eso, de ver esas cosas puntuales, a mí personalmente no es el Betis de que juega normalmente todas las semanas en España, por eso que me hubiera gustado ver otro nivel futbolístico independiente del resultado, así que ojalá con Colo-Colo mañana, como digo, lo hagamos mejor. A mí me gustaría muchísimo dirigir la selección nacional y ojalá en un mundial. Lo único que no he podido dirigir es un mundial. A mí me encantaría a lo mejor estar a cargo de un proyecto serio, no poner la cara, mira que tengo esta carrera futbolística y déjenme a mí la selección que yo hago un milagro. Esto es una base con un fútbol formativo que al final llega al desarrollo del fútbol nacional. Y tras escuchar a Manuel Pellegrini, después de ese repaso que hemos hecho del mercado de fichajes, ojo porque el Real Betis tiene chico nuevo en la oficina, un nuevo refuerzo. Hablamos de Bruno Escandell, que va a ser la figura de la fundación del conjunto Betis. Real Betis ha presentado al nuevo fichaje de su fundación, a Bruno Escandell. Mucho Betis. Un pequeño guerrero que con tan solo días fue diagnosticado con una enfermedad sanguínea incompatible con la vida y que necesitó un trasplante de riñón de su madre Beatriz para salir adelante. Cuando tenía 12 días de vida, pues lo ingresaron con fiebre y nos dijeron la noticia que sus riñones no se habían desarrollado y tenía una infección en la sangre incompatible con la vida y no sabían si saldría adelante. Y él es muy fuerte, es un superhéroe y salió adelante. Bruno no es un fichaje cualquiera. Es una estrella y viene a liderar la Fundación Verde y Blanca para dar esperanza y fuerza a quienes lo necesitan. Por eso, y como buena estrella, coloca su micro y toma la palabra. Bien, contento. Un campeón de palabras contundentes, Bruno. Sobre todo cuando le preguntan por su equipo. Del Betis. O su jugador favorito. Joaquín. Una fuerza que demuestra hablando y chocando. Sino que se lo pregunten a don Rafael Gordillo, que estuvo acompañándolo y cariñoso en todo momento. Bruno, que posó como lo que es, un superhéroe, recibió el testigo de Alba, el emblema de la fundación del año anterior, con la que pudo pelotear y disfrutar en el Benito Villamarín. Y es que Bruno tiene alegría y esperanza para dar y regalar. Y tras esta preciosa iniciativa del Real Betis nos vamos a ir con una curiosidad y lo vamos a hacer en la segunda división bielorrusa. Se enfrentaban el Smorgon y el Volna. Pues bien, justo en ese mismo momento, un jugador del conjunto local anotó un tanto. Hablamos de Vladislav Shubovic. Pues bien, va a realizar una pedida de matrimonio a su pareja y ya han visto lo que hace el steward, el miembro de seguridad, que directamente la echa del campo. Ahí ven como incluso le llaman tarado por hacer ese tipo de acciones. Y ahora sí, se produce ya ese momento. Eso sí, hago spoiler, dijo sí quiero. Вот предложение своей возлюбленной делает Владислав Шубович. Ahora nos vamos a ir hasta Turín, donde no llegan buenas noticias. Rafa Nadal cayó en el día de ayer en la segunda jornada del Grupo Verde de las ATP Final y de esta forma el tenista Manacori está eliminado del torneo y por tanto no podrá alcanzar el número 1. De nuevo, el tenista español, el mejor tenista de todos los tiempos, no lo digo yo, los dicen los 22 Grand Slam que tiene en su poder, cayó ante el canadiense Auger Aliassime por 2 sets, 3-6 y 6-4 en apenas una hora y media de partido. El Manacori volvió a mostrar esos problemas físicos de los que viene aquejados en los últimos meses y sumó su cuarta derrota consecutiva, un hecho que no ocurría desde 2004. Gracias a este tropiezo, sonríe Carlos Alcaraz. Y es que el del Palmar ya tiene asegurado terminar la temporada como número 1 del mundo del tenis y lo hace
lo hizo después de conquistar el US Open, un Carlos Alcaraz que no ha podido estar en las ATP Final, que tampoco estará en la Copa Davis con la selección española. Ya saben, el torneo que se va a disputar del próximo martes al domingo, del 22 al 27 de noviembre en Málaga, y en el que Sergi Bruguera no va a poder contar ni con Rafa Nadal ni con Carlos Alcaraz, número 1 y número 2 respectivamente del mundo. Y nosotros nos vamos a despedir. Ya saben que hoy es el Día Internacional del Flamenco y lo vamos a hacer con dos cracks mundiales, con dos miembros del Málaga Genuine, que así despiden este día. Con ellos nos vamos. Ya saben que mañana regresamos aquí a 101 TV, la nueva televisión de Andalucía. Camiseta le tengo, Floritano, que cuida ese talento. Que se pone la camiseta, que tú que le tengo. Feliz día de flamenco. ¿Qué día? San Menco. Menco. ¡Viva Málaga! ¡Y los genuines! ¡Amorejines! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ole!